Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. Hola vitaminólogo, espero que esté muy bien. Te cuento que hoy el Señor en su palabra nos va contando la actitud que los fariseos y los escribas van teniendo en relación a los discípulos de Jesús, de Él. Y vemos esas actitudes de crítica, actitudes de juzgar a los demás según los criterios de ellos mismos, en vez de juzgarlos según los criterios de Dios, que ni siquiera deberíamos juzgar, porque eso se lo dejamos al Señor. Hasta Él mismo nos decía, pero es que yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Entonces, ojalá nosotros también tomemos conciencia de eso. ¿Quién te hace a ti más grande? ¿Tus cualidades, tus dones, tus riquezas, no sé, tus títulos? Eso no nos hace, digamos, que podemos juzgar a las demás personas, no. Todos somos hijos de Dios, iguales en dignidad. Y por eso dijimos que el Señor, que nuestro Señor, el Todopoderoso, sea el que se encargue de eso. Entonces, estas personas, estos discípulos, escuchaban a los fariseos, a los escribas criticar, pero a eso no estamos llamados nosotros, a estar escuchando a esos hombres que están, es más, en busca de su propio bien que en el bien de los demás, y por eso juzgan y por eso critican. Entonces, en vez de estar escuchando la voz de los hombres, quisiera invitarte a que escuchemos siempre la voz de Dios, la voz de su Espíritu. ¿Y sabes cómo suena la voz del Espíritu Santo? Te cuento ese secreto para agudizar el oído. Un artículo que nos escribe el padre Mauricio Montoya en Catholic Link, y por eso te lo comparto. Mira lo que dice. Es común que en nuestras comunidades parroquiales, grupos apostólicos, catequesis, conferencias, etc., se hable de cierta influencia que el Espíritu Santo tiene sobre la Iglesia, de la necesidad de pedir su asistencia y su guía para seguir el camino, de la importancia de sus dones. Pero quisiera preguntarte, ¿sabes cómo escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo? Es más, ¿sabes cuál es su manera de actuar en la vida del hombre? Te pregunto esto, amigo, porque podemos caer en un círculo vicioso en el cual clamamos al cielo por la asistencia de alguien que tristemente no conocemos. Pedimos su presencia en nuestras vidas sin saber siquiera cómo se manifiesta en nosotros, lo que hace que el Espíritu sea el miembro más desconocido en medio de nuestras comunidades, y triste encontrarnos con eso. Y qué caótico es esto, pues sin Él no hay comunidades. Este Espíritu Santo puede verse desde muchos ámbitos, pero quiero invitarte a tomar solo uno de tantos para que seamos más concretos y prácticos. El Padre pronuncia la palabra, su Hijo Jesucristo, y ese aliento, esa voz es el Espíritu. Por tanto, el Espíritu debe ser escuchado. Tenemos la necesidad de escuchar la voz que procede del Padre y del Hijo. Qué interesante esto, ¿verdad? ¿Sabes que Dios nos habla y que podemos escucharlo? Pero, ¿cómo hacer para escuchar la voz de Dios? Te pregunto y te propongo una pequeña lista que nos ayudará a abrir más el oído, el corazón, a la voz de Dios. Primera disposición. Esa es la disposición del corazón. Aunque sea más obvio que hay que estar dispuestos a escuchar, es necesario hacer ese énfasis en que para escuchar es necesario cierto grado de actitud y apertura. Pensemos, por ejemplo, en la Virgen María, cuando ella se presta a escuchar el anuncio del ángel, hace un espacio en sí misma para encarnar el Salvador. De esta manera es necesario que nosotros abramos un espacio en nosotros mismos que sirva de morada para el Espíritu Santo. Como bien dice la Escritura, es hacernos realmente templos para Él, es poder engendrar la palabra en cada uno de nosotros para dar así al mundo la luz que tanto necesita. Segundo, estar atentos. Muchos, si no es que todos, podemos decir que hemos sentido alguna vez que algo que se dijo, que escuchamos de una canción, un video, conversación o conferencia, fue como dicho puntualmente para nosotros, hasta nos generó cierto escozor. Esto es algo bonito porque normalmente esa palabra o frase
era justo la que estábamos necesitando en ese momento. Por eso, necesitamos estar siempre atentos, vigilantes, pues en cualquier momento, hasta en medio de una conversación de amigos, puede el Señor enviar su voz y darnos aquella palabra que necesitamos escuchar. Abro un paréntesis en esto y siento yo que muchas personas, a veces me lo dicen las vitaminas, decían, padre, es que esta vitamina era para mí, esta vitamina la necesitaba yo, y fue Dios el que me habló, y todita la vitamina era para mí. No sé si a ti te ha pasado eso. Déjanos tu comentario, déjanos tu opinión, qué piensas sobre esto. ¿Te ha pasado? ¿Sí o no? Bueno, otro consejo, vivir en la humildad. Mucho se nos ha hablado y hablará de la humildad, pero en definitiva es más que vaciarnos de nuestras propias vanidades y hacer espacio a Dios en nuestra vida. Eso es ser humilde y saberse necesitado de Dios. Otro punto importante, no tener miedo al amor. No sé por qué nos hemos empecinado en identificar el amor con el dolor, con lo que nos hace sufrir y pasar noches en vela. Nada más alejado de la realidad que esto. Si bien el amor trae sus sacrificios, pues nada más pensemos en la cruz de Cristo. Trae vida, trae alegría, trae fuerza. ¿Qué sería del mundo sin amor? Mejor, ¿qué sería del hombre sin amor? El Papa Benedicto XVI, de manera valiente, nos ha hecho un llamado de atención que es sumamente real. Tenemos que aprender a abandonar ese miedo al amor, el amor de Dios, como bien explica él en tanto eros como ágape. Dos palabras importantes. Es un amor que se dona, pero también es un amor romántico. Dios siente un amor romántico hacia sus hijos. Esto es el Espíritu de Dios, su amor más puro, sincero y desinteresado. Vivir en el Espíritu es vivir en el amor de Dios. Por eso es apremiante que confiemos en su voz, en su amor, en su voluntad. Y me atrevería yo a decir, por último, hagámonos preguntas. Sí, preguntarnos, hacernos preguntas sanamente, siempre nos hará mucho bien. Tomemos el ejemplo de Pedro cuando responde a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? En ese momento él mismo se preguntaba a dónde más podía ir, así optó nuevamente por el Señor. Por eso preguntémonos, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué tan consciente en mi búsqueda de estar con Él quiero? ¿Para qué o por qué estoy hoy donde estoy? ¿Qué tan sincero es mi amor? Esto es necesario y apremiante, pues debemos despertar el aletargamiento y decidirnos por la aventura del escuchar, de caminar por el camino del amor sincero y auténtico, del sabernos hijos del amor, ciudadanos del reino. Y recuerda, nuestra meta es el cielo, y hasta el cielo no paramos. Vuelvo y te lo repito, nuestra meta es el cielo. Allá espero verte. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.